Buena tarde, distinguidos estudiantes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, licenciado. Muy bien, iniciamos con la clase del día de hoy, con la tercera etapa o el tercer, eh, al establecer que son 5 etapas las que componen el procedimiento común. Esta es la tercera. La primera es la etapa preparatoria, la segunda que es la etapa intermedia. Y esta es la etapa del debate, del juicio oral y público. Puede denominarse de la etapa de juicio, puede denominársele etapa del debate o bien etapa del juicio oral y público. Muy bien, al iniciar con el análisis y la plática de la charla de la clase del día de hoy, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Si bien es cierto, la primera etapa de la preparatoria y la etapa intermedia son conocidos por un juez de primera instancia o en su defecto conocidos por un juez de paz penal, si procediera el caso, ya esta tercera etapa del procedimiento común lo debe conocer un tribunal de sentencia. A diferencia de un juicio en juzgados de paz penal, donde conoce siempre el juez que conoció la primera y segunda etapa, vamos a centrarnos en lo que para el efecto nos concierne el tema del derecho procesal penal 2, que es esta etapa del juicio, cuando deviene de las dos primeras etapas, conocidas obviamente previo a esta en instancia, primera instancia. Entonces, en este caso, los delitos por los cuales están siendo o está siendo sindicada una persona en la primera etapa y en la etapa intermedia, pues al realizarse la audiencia de etapa intermedia y posteriormente, después, 3 días después, aunque puede ser más tiempo por la carga de trabajo de los juzgados, pues la etapa de ofrecimiento de prueba. En este caso, cuando se da de esa manera, entonces el tribunal, que será el que conocerá el juicio oral y público, debe ser señalado por el juez de primera instancia. Posteriormente a escuchar a las partes en una audiencia de ofrecimiento de prueba, de conformidad con el artículo 383 del Código Procesal Penal, el, eh, el juez de primera instancia entonces señalará día y hora para el inicio de ese juicio oral y público, el inicio de ese debate. Y en este caso, pues desde luego que esos son los actos de preparación de ese debate. Para ello, desde luego que ya platicamos que un juez de primera instancia conoce y va a considerar qué prueba es pertinente, qué prueba es legal y qué prueba es necesaria para ser examinado en juicio oral y público. Entonces, al señalar día y hora, señalará qué tribunal va a conocer ese juicio oral y público en contra de X o Y o varias personas, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando hablamos de actos de preparación del debate, podemos mencionar entonces en ese orden que son, en primer lugar, que al dictar auto que admita o rechace la prueba, esto me refiero a la audiencia de ofrecimiento de prueba, el juez señalará día y hora de inicio para la audiencia del juicio oral y público. Así también, después de realizar las notificaciones correspondientes, se remiten las actuaciones, documentos y objetos secuestrados a la sede del tribunal competente para ese inicio de juicio. Entonces, va a haber un plazo para que el juzgado se inhiba de conocer, obviamente, por elevar el proceso a un tribunal y desde luego que todas las actuaciones, me refiero al expediente, me refiero a todo lo que conoció
se conoció en primera y segunda etapa, que son la etapa preparatoria y etapa intermedia, deben ser elevados a este tribunal que va a conocer. Y este tribunal recepcionará toda esa documentación y se hará cargo del debate oral y público. En la fecha y hora establecidas por el juez de primera instancia. Entonces acá también es bueno tomar en cuenta lo siguiente, que si se inicia un debate por la situación o la naturaleza del delito, puede ser a través de un tribunal integrado o bien por un tribunal unipersonal o un juez unipersonal. ¿A qué me refiero con esto? Si son delitos de lesa humanidad, delitos donde efectivamente se considera que son delitos graves, debe conocer la integración, o sea, un tribunal integrado. ¿Y de cuánto se integra un tribunal? De 3 jueces, ¿verdad? Ahora, si son X o Y delitos, por ejemplo, el delito de robo o el delito de hurto, e inclusive robo agravado, el delito de extorsión, si fuera el caso también, pueden ser conocidos por un juez unipersonal, o sea, uno de los 3 jueces a manera de sorteo, según parece, pues es el que va a conocer sobre ese debate oral y público. Y en este caso, entonces se da ya la previa, que son esos actos de preparación del debate. Entonces, ¿a qué nos referimos con un juicio? ¿A qué nos referimos con un debate oral y público? Bueno, en primer lugar, si hablamos del juicio, pues vamos a obtener su definición. El juicio en sí, de acuerdo al pensador, de acuerdo al autor del libro, el juicio es la etapa del proceso penal que tiene por fin establecer si se acreditaron o no, total o parcialmente, los extremos argumentados fáctica y jurídicamente en la acusación. Obviamente esta acusación puede ser a través de una querella, puede ser a través de una elevación a juicio, una querella exclusiva en su caso. Y en este caso, entonces, cuando nos referimos a que se conozca esa argumentación fáctica jurídica de la acusación, entonces, con certeza positiva fundada en la prueba examinada y extraexaminada por las partes y recibida por el tribunal que declarará por sentencia la relación jurídico sustantiva basada en el debate realizado en forma pública, oral, continua y contradictoria. Entonces, en este caso, vuelvo a repetirles, de manera de definición, el juicio es la etapa del proceso penal que tiene por fin establecer si se acreditaron o no, total o parcialmente, los extremos argumentados fáctica y jurídicamente en la acusación, con certeza positiva fundada en la prueba examinada y contraexaminada por las partes y recibida por el tribunal que declarará por sentencia la relación jurídico sustantiva basada en el debate realizado en forma pública, ¿verdad? En forma oral y en forma continua y a través de el contradictorio. En pocas palabras, o a manera de resumen, distinguidos estudiantes, lo que nos hace la idea es de lo siguiente, que al iniciarse un debate y al determinar en qué consiste ese debate o ese juicio, pues obviamente aquí, coloquialmente, como decimos, ya no hay empate. Acá o hay una sentencia condenatoria o debe haber una sentencia de carácter absolutoria. Aquí no puede darse una especie de una situación de quedar bien con ambas partes, sino que el tribunal o el juez unipersonal debe basarse en derecho para emitir su sentencia, ¿verdad? Y como les repito, acá puede ser sentencia condenatoria o sentencia absolutoria. Muy bien. Luego de ello, pues es importante mencionar que el debate como tal tiene algunas situaciones fundamentales. Sin embargo, previo a hablar de lo que son sus principios,
establecemos cuál es el objetivo del debate. Bueno, el debate, o sea, el juicio oral es la etapa final del proceso o del nuevo proceso y constituye la mejor forma de verificar la existencia del delito y la participación del sindicado en él, después de un procedimiento en el que los intervinientes con igualdad de, en este caso, de armas, dice acá, pero en igualdad de condiciones y con los medios de prueba pertinentes, ponen a prueba las distintas versiones de lo ocurrido, aportando los elementos de convicción eh, con los que cuentan y el tribunal determina conforme a las reglas de la sana crítica, eso ya lo hablamos en cuanto a los sistemas procesales, ¿verdad? En cuanto a la sana crítica, la responsabilidad o la inocencia del acusado, de acuerdo al resultado de la actividad probatoria. Entonces, ¿cuál es este? Esto prácticamente es el objetivo de un juicio, ¿verdad? O sea, que en la etapa del juicio oral y público o un nuevo proceso, pues se debe verificar la existencia del delito y la participación del imputado. Entonces, en este caso, aquí ya entra en juego todo lo que son las garantías y derechos tanto constitucionales como procesales. ¿Por qué? Porque toda duda favorece al reo, toda duda favorece a la persona sindicada, a la persona acusada. En este caso, eso se encuentra regulado en el artículo 14, último párrafo del Código Procesal Penal, en cuanto al tema de que el favor rey o la duda favorece al imputado. Por supuesto que acá, si analizamos el rol de cada una de las partes, pues el ente investigador, a través de su fiscal, pues, o del fiscal, desde luego que va a tratar de quebrantar esa inocencia de la persona que es acusada, ¿verdad? A través de los medios de prueba que van a ser valorados en un juicio oral y público. Y desde luego que la tesis de la otra parte, la tesis de la defensa, va a ser demostrar, obviamente, que su patrocinado es inocente a través de medios de prueba, o bien, en su defecto, que no se violenten sus garantías, ¿verdad? Garantías y derechos tanto constitucionales como también procesales. Entonces, en ese sentido, compañeros, ese es el objetivo de lo que es un juicio, así también cuáles son los principios fundamentales de un juicio. En este caso, dentro de ellos se encuentra que está la oralidad, ¿verdad? Y si sabemos que la oralidad que exige es la que exige la continuidad, permite que la atención pública le dé seguimiento al juicio, pues el debate se inicia y concluye con un breve lapso en el cual, se habrá de respetar ese principio fundamental en el cual pues no va a ser por escrito, nadie va a argumentar algo por escrito, de hecho, todo debe ser de manera oral. Y en este caso, inclusive los alegatos de inicio, dentro de un rato vamos a analizar al respecto, tanto el ente investigador como los sujetos procesales, en este caso los abogados defensores, en su defecto, si hay también abogado director de él o los querellantes, podrán emitir sus alegatos iniciales, no a través de una lectura, a través de un escrito en el cual pues van a estar prácticamente leyéndolo, ¿verdad? Esto puede ser consecuencia de una amonestación por parte del tribunal. Entonces, ahí se respeta esa oralidad como primer principio de un juicio oral público o primer principio de un debate. El inciso B establece la inmediación. En este caso, cuando hablamos del principio de inmediación, bueno, establecemos que el tribunal, el principio de inmediación impone a un tribunal la obligación de decidir de acuerdo con las impresiones personales que obtenga del acusado
y de los medios de prueba rendidos en el juicio. Para ello, debe estar presente en todas las etapas del juicio, so pena de nulidad, según uno de los autores del libro. Entonces, cuando se da el principio de inmediación, como uno de los el segundo principio fundamental del debate, pues obviamente no puede llevarse a cabo un debate sin la persona sindicada, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con el principio de inmediación. El principio de publicidad. Por regla general, todas las audiencias son públicas. Y con este principio se hace más transparente la actividad procesal y cualquier persona puede asistir. La sociedad tiene derecho a ejercer control sobre las actuaciones de los sujetos procesales y a tener acceso a la justicia. Igualmente, a observar la labor que realizan tanto los jueces, tanto el Ministerio Público, como también los o el abogado defensor. Entonces, a ello nos referimos de que es público. Entonces, tercer principio fundamental del debate lo es la publicidad. Inciso D, la continuidad y concentración. Cuando hablamos del cuarto principio, que es la continuidad y concentración, nos referimos a que, por su parte, la continuidad requiere la mayor aproximación temporal posible entre los momentos en que se produce la prueba, se argumenta sobre su resultado y se dicte la sentencia. Esta forma de inmediación temporal se obtiene obligatoriamente con la oralidad, pues si las pruebas se registran solo en la memoria de los jueces y las partes, deben tomarse sin solución de continuidad entre ellas para prevenir olvidos. En este caso, entonces, a eso nos referimos con lo que es ese cuarto principio, que es el de continuidad y concentración. O sea, el principio por el cual los medios de prueba y las conclusiones ingresan en el debate en una misma oportunidad y son escuchados de forma continua y sin interrupciones. A eso nos referimos con continuidad y concentración dentro del debate como uno de los principios. Y también está el último inciso E, que es el de contradicción. Bueno, el juicio oral y público o el debate son de carácter contradictorio de acuerdo al sistema que adopta el derecho procesal guatemalteco. En este caso, entonces, el carácter de contrariedad impone diversos roles procesales y cada uno de los sujetos que intervienen en el juicio y ello que como consecuencia, perdón, de la garantía constitucional de inviolabilidad de la defensa en juicio de los derechos o de las personas. Entonces, cuando hablamos de la contradicción, es con este principio hay igualdad entre las partes para que ante cualquier manifestación se encuentre presente la contraparte, teniendo de manera inmediata la oportunidad de controvertir lo dicho en presencia de los asistentes a la audiencia respectiva. Entonces, es contradictorio también, el debate lo es, ¿verdad? Existe ese derecho de contradecir, el derecho de contradicción. Entonces, estos son los principios fundamentales del debate. Oralidad, inmediación, publicidad, continuidad y concentración y contradicción. Muy bien, esto es entonces en cuanto al tema de la introducción, en cuanto a lo que es el juicio oral y público. Desde luego que para ello existe esas fases de preparación de un debate y para ello pues es importante tomar en cuenta que para una preparación del debate comprende, por ejemplo, la parte inicial de los artículos 346 al 353 del Código Penal. Esa es la primera fase. Y esa primera fase del debate le denominamos preparación del debate. Así también, como segunda fase, están los actos del debate. Y esto comprende de los artículos 354
al artículo 382 también del Código Procesal Penal. Me refiero a esos actos del debate propiamente dichos. Y el inciso 3, el inciso tercero, en cuanto a este tema de las fases, comprende entonces la deliberación del tribunal o juez unipersonal. Cuando hablamos de la deliberación del tribunal o del juez unipersonal, me refiero a ese tiempo que se toma el tribunal para emitir su sentencia, en el cual va a deliberar para establecer si la persona es condenada o es absuelta. Y entonces también para ello pues existe esa tercer fase y comprende de los artículos 383 al artículo 393 del Código Procesal Penal. Muy bien. Hay características de la audiencia del juicio oral y público. Cuando hablamos de las características del juicio oral y público o bien del debate, pues desde luego que establecemos que son 5. En primer lugar, que es judicial en cuanto a las características, ¿verdad? En segundo lugar, o como inciso número 2, es pública, es parecido a los principios. Número 3, que es oral. Número 4, que es dialéctica, ¿verdad? Y número 5, que es dialógica. Cuando hablamos de las últimas dos, ¿a qué nos referimos? Si hablamos de que es judicial, se sabe que lo conoce un juez, ¿verdad? Un juez contralor. Cuando hablamos de que es pública, pues obviamente puede ser accesible al público. Cuando hablamos de la oralidad, nos referimos a que es oral. Y cuando es dialéctica, en este caso, como en la fase del juicio oral, se desarrollan los actos de prueba, los mismos descansan en el examen y contraexamen que las partes ofrecen sobre los órganos de prueba que realizan. En este caso, cuando hablamos de la dialéctica, es esos medios de prueba propuestos por los sujetos procesales, ¿verdad? Dentro del cual, pues como fase del juicio oral, se deben desarrollar y se deben valorar. Y cuando es dialógica, nos referimos porque las partes tratarán de comunicar al juez que fallará, que su teoría del caso es la más apropiada, la más certera, o que al menos la de su contraparte no lo es tanto. En este caso, cuando hablamos de dialógica, esa es argumentación que tienen los sujetos procesales, tanto el ente investigador como también la parte defensora, para emitir sus puntos de vista, sus argumentaciones, con la intención de convencer al tribunal o al juez unipersonal de su tesis probatoria, ¿verdad? La tesis, la cual es ya sea en defensa o bien en contra, o sea, si lo es el Ministerio Público, es cuando solicita una sentencia de carácter condenatoria y la otra parte, pues solicitar una sentencia de carácter absolutorio. Ojo con esto, si bien es cierto, una investigación bien elaborada es muy difícil de quebrantar, entonces acá se debe tomar en cuenta entonces que no se violenten las garantías ni principios de las personas acusadas. En este caso, tampoco es ético que un abogado defensor, no obstante de los medios de prueba que son contundentes, se adhiera a una petición, ¿verdad? Por ejemplo, si solicitan una sentencia de carácter condenatoria, pues obviamente la parte defensora debe buscar los medios oportunos o adecuados para crear una tesis de defensa adecuada, velando por esos principios y también derechos constitucionales y procesales, y solicitar una sentencia de carácter absolutorio. En ningún momento se debe caer en ese error de solicitar, como algunos lo dicen, que se resuelva como en derecho corresponde. Cuando alguien menciona este tema de que se resuelva como en derecho corresponde, creo que es una situación no adecuada y puede también ser acreedor de una amonestación por parte del tribunal. Entonces, esto es a manera de ilustración de lo que se ventila en un juicio oral y público y obviamente a qué nos referimos en cuanto al tema de ese desarrollo. Y es importante, y acá pues ya vamos a hacerlo de manera más práctica, ¿verdad? Durante el desarrollo del debate,
qué es lo que debemos hacer, qué actitud debe tomar un abogado ofensor, qué actitud debe tomar un fiscal del Ministerio Público, e inclusive qué actitud debe tomar un abogado director de los querellantes. Bueno, desde luego que se debe respetar las reglas de un debate, de un juicio oral y público, de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal. Entonces, acá establecemos entonces que para que se desarrolle o se dé inicio a un debate, pues obviamente va a ser el juez presidente si es un tribunal integrado. Si es un juez unipersonal del tribunal para dar por iniciado el debate, pues da por aperturado el debate o el juicio oral y público. Y desde luego que cuando da por aperturado el juicio oral y público, entonces se llevará al siguiente orden. En primer lugar, de acuerdo al Código Procesal Penal, inciso A, se apertura. ¿Quién lo apertura? ¿El juez o el juez presidente del Tribunal Integral? Inciso B, los alegatos de apertura de la parte tanto acusadora como también de la parte de la defensa, ¿verdad? Eso es inciso B. En cuanto a ese tema de los alegatos de apertura, pues se le da la palabra al Ministerio Público para que enuncie su alegato de apertura, instando inclusive a una sentencia de carácter condenatoria, lógicamente. Y cuando se le da posteriormente en el orden la palabra a la parte de la defensa, pues deberá emitir sus alegatos iniciales o de apertura, en los cuales también deberá tener una tesis de defensa en la cual tratará con los medios de prueba oportunos demostrar la inocencia de su patrocinado. Entonces, esta es el inciso B. El inciso A, como les repito, es la apertura por medio del tribunal o el juez unipersonal. Inciso B, los alegatos de apertura de las partes, tanto de la parte acusadora como la parte de la defensa. Inciso C, los incidentes. Fíjense que previo a ello, yo creo que nos vamos a tomar como regla, también tomarlo en cuenta dentro del Código Procesal Penal. Cuando hablamos de la apertura de un debate, ¿dónde lo encontramos regulado? Lo encontramos regulado en el artículo 368 del Código Procesal Penal. En este caso, no sé si habrá algún compañero o compañera que me haga el favor de darle lectura al artículo 368 del Código Procesal Penal. ¿Se lo leo, licenciado? Por favor, Cintia. Ok. Artículo 368. Apertura. El día y hora fijados, el tribunal se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. El presidente verificará la presencia del Ministerio Público, del acusado y su defensor, de la víctima o agraviado y de las demás partes que hubieren sido admitidas, y de los testigos, peritos o intérpretes que deban tomar parte en el debate. El presidente del tribunal declarará abierto el debate, advirtiendo al acusado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder y la atención que debe prestar en la audiencia. Inmediatamente concederá la palabra en su orden a la parte acusadora y defensa para que presenten sus alegatos de apertura. Muchas gracias, le agradezco mucho, Cintia. Bueno, entonces acá se encuentra regulado la apertura de ese juicio oral público, la apertura del debate, ¿verdad? Y obviamente establece quién emite esa apertura a través del juez unipersonal o el tribunal, y en el orden a quienes se le daba la palabra para sus alegatos de apertura. Desde luego que previo a esto se debe tomar en cuenta con quienes se cuenta para ese juicio oral y público. Recuerden que a un juicio oral y público deben ser citados todos los sujetos procesales. Sin embargo, si es dependiendo la naturaleza del delito o de las personas que están siendo acusadas, a veces por el tiempo no pueden llegar todos los peritos, no pueden llegar todos los testigos, y entonces en este caso se debe entonces iniciar con los testigos o peritos que han llegado a esta primera audiencia de debate. Pero para ello, como les repito,
En el orden vamos entonces muy bien en cuanto a la apertura. 368 del Código Procesal, Procesal Penal, ¿verdad? Luego se da el tema de los incidentes. Cuando hablamos de los incidentes, se encuentra regulado en el artículo 369 del Código Procesal Civil. ¿Y qué establece el artículo 369 del Código Procesal Penal? ¿Algún compañero o compañera, por favor? Ya lo leo yo, licenciado. Muchas gracias, le agradezco, Ana. Artículo 369. Incidentes. Todas las cuestiones incidentales que se pudieran suscitar serán tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna, según convenga al orden del debate. En la discusión de las cuestiones incidentales se les concederá la palabra una única vez, por el tiempo que establezca el presidente, al Ministerio Público, al defensor y a los abogados de las demás partes. Muchas gracias, compañera, muy amable. Muy bien, entonces, el juez da por iniciado el debate, verifica la presencia de las partes, verifica qué testigos o qué peritos han llegado, luego pregunta si hay incidentes que plantear. Y al preguntarle en el orden, primero al Ministerio Público, si tiene incidente que plantear, entonces regularmente dicen que no hay incidente que plantear. Luego le pregunta a la parte defensora y también generalmente no, puede que no haya incidentes que plantear. Ahora bien, si lo hay, entonces acá el artículo 369 es claro al indicar que entonces se debe tomar en cuenta a través de ese acto, de ese único acto, de una parte incidental, ¿verdad? Una parte accesoria en la cual se debe conocer, pero que tenga relación con lo que se está ventilando o está por ventilarse, perdón, dentro de un juicio oral y público. Si es irrelevante, pues inclusive puede ser objeto de amonestación por parte del tribunal si no tiene relación con el juicio oral y público. Entonces, en el orden, en un juicio oral y público, entonces la parte de donde el tribunal pregunta si hay incidentes que plantear, se sigue con la siguiente fase, si no lo hubiera, con la siguiente fase, que es la declaración del acusado. En cuanto al tema de la declaración del acusado, se encuentra regulado en el artículo 370 del Código Procesal Penal y establece lo siguiente. No le voy a dar lectura porque ustedes lo tienen, se encuentra en la ley, pero en este caso el acusado puede declarar en un debate al inicio, puede ser que pueda declarar con posterioridad o al final de un debate. ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede o tiene esas facultades el acusado de declarar o abstenerse de declarar? ¿Qué piensan? Pienso que puede abstenerse también, licenciado. Muy bien, gracias, Ingrid. Sí, mire, realmente es estrategia tanto de la defensa como también, en este caso, de la parte defensora. ¿Por qué? Puede instar a su patrocinado para que declare en esta primera fase, con el orden que lleva un debate, o abstenerse de declarar, o simplemente decir, por este momento no estoy dispuesto a declarar. Y puede el debate continuar en otro día y hora, y entonces él inclusive tiene la facultad de declarar cuando él lo considere, ¿verdad? A través de sus representantes, a través de su abogado, puede solicitar inclusive declarar las veces que considere pertinentes, y eso lo establece tanto el artículo 370 como también el artículo 372 del Código Procesal Penal en cuanto a esas facultades del acusado. En el curso del debate, el acusado podrá hacer todas las declaraciones que considere pertinentes. Incluso si antes se hubiera abstenido, siempre que se refieran al objeto del debate. Entonces, es una de las facultades que tiene la parte sindical o la parte acusada, ¿verdad? El tema de abstenerse o declarar. Muy bien, de acuerdo, entonces, posteriormente a la declaración o no del acusado, se da lo que es la recepción de pruebas.
Acá, en cuanto al tema de la recepción de pruebas, en este caso, previo a analizar lo que es la recepción de pruebas, ¿verdad? Es importante también tomar en cuenta que el artículo 373 del Código Procesal Penal establece esa ampliación de la acusación. Yo creo que habíamos platicado al respecto en cuanto a en cuanto al tema de una solicitud del delito de robo agravado y posteriormente, pues el Ministerio Público considera que también podría encuadrar otro delito alternativamente y puede ser el delito de encubrimiento propio. Es un ejemplo, es un ejemplo. Para ello, entonces es el momento para solicitar esa ampliación de la acusación y el juez, entonces, de acuerdo al artículo 373 del Código Procesal Penal, podrá darle la palabra al Ministerio Público para que emita su solicitud en base a nuevos medios o medios de convicción que hagan creer que dentro de este debate también el acusado pudo haber cometido otro delito, pero tiene que ser con medios de investigación certeros o medios de pruebas certeros y se le da la palabra a la parte defensora para que se pronuncie al respecto. Esto es, si se da, casi no se da en un debate, sin embargo, sí puede ser válido de acuerdo al artículo 373 del Código Procesal Penal. Muy bien, entonces, hablando de lo que es la apertura, de los que son los incidentes, la declaración del acusado, se da la recepción de pruebas. Acá, en cuanto al tema de la recepción de pruebas, se encuentra regulado del artículo 375 al artículo 380 del Código Procesal Penal. En este caso, establecemos entonces esa recepción de pruebas, en qué orden se deben llevar a cabo. En este caso, de conformidad a lo que establece el artículo 375, establece que terminada la declaración del acusado, se recibirá la prueba en el orden que establece la ley, indicando a continuación, entonces obviamente, cómo debe un tribunal analizar esa recepción de prueba. De acuerdo al artículo 376, empezará presentándose los peritos de las partes acusadoras, en este caso el Ministerio Público, y posteriormente los de la defensa, ¿verdad? Y entonces acá se da el interrogatorio y obviamente cuando hablamos del interrogatorio, ¿quién la ejerce? Bueno, aquí es fundamental tomar en cuenta lo siguiente. Quien propone a los peritos, en este caso, si el Ministerio Público propuso a 3 peritos, entonces quien se le da la palabra en primer lugar para que interrogue a los peritos es el ente investigador o el ente que lo propuso, en este caso el Ministerio Público. Y obviamente se puede dar el contrainterrogatorio. Este contrainterrogatorio lo puede ejercer la parte contraria, me refiero a la parte que no propuso a los peritos, por así decirlo, la parte defensora. O sea, puede interrogar el que lo propone como contrainterrogar la contraparte. Ojo con esto, eso en cuanto a la declaración de los peritos. De hecho, también en la declaración del acusado o de los acusados puede también darse ese interrogatorio y contrainterrogatorio. Desde luego que para ello, quien propone obviamente al acusado para que declare, le van a dar en primer lugar la palabra. Entonces va a ser a la parte defensora. Y posteriormente el contrainterrogatorio lo ejercerá el Ministerio Público a través del fiscal, ¿verdad? Esto es de acuerdo al artículo 375 y 376. Entonces, como inciso 1 se da la lectura de dictámenes y declaración e interrogatorio peritos. Esto es de acuerdo a las reglas que contiene el artículo 376. Cuando hablamos de peritos, ellos regularmente proponen algunos informes. Esos informes son periciales, son ofrecidos en una audiencia de ofrecimiento de prueba y entonces el perito debe ser citado a un juicio oral y público y desde luego que puede ratificar o puede modificar ese peritaje o ese informe pericial que propuso en esa única instancia en un juicio oral y público. Lógico que acá debe ser citado el perito que ha presentado su informe pericial.
Ojo con esto porque ha sucedido. Resulta que a través de situaciones que se dan por cuestiones de trabajo y tiempo, hay algunos peritos que a veces ya no se encuentran trabajando para X entidad, en este caso si lo es INACIF, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, o si era algún perito propuesto por el Ministerio Público y que ya no trabaja. Es importante que el fiscal localice a ese perito. Si no lo localiza, pues se dio en una situación en un tribunal de femicidio en la cual pues el Ministerio Público propuso a otro perito que por las calidades, que por ser en el área en el cual el perito emitió su dictamen, entonces solicitaba que se le autorizara para que él ratificara, modificara dicho peritaje. Y a lo cual, pues, la parte defensora, bueno, personal, pues, yo en ese caso, pues, me opuse rotundamente porque no era peritaje faccionado por esa misma persona. Sin embargo, el tribunal determinó que por las calidades y porque eran doctores, o sea, tenían una especialidad, que sí aceptaban el peritaje. Desde luego que cuando se da una situación de estas, donde se opone la parte defensora, pero el tribunal acepta de todas maneras dicha solicitud, entonces se debe emitir una protesta de conformidad con el artículo 282 del Código Procesal Penal. Y esa protesta solemne se manifiesta ante el tribunal, en la cual, pues, a manera de ejemplo, el abogado defensor puede manifestar que en base a lo solicitado por el Ministerio Público y admitido por el tribunal, quiero presentar mi formal protesta en contra de la prueba tal, ¿verdad? Se menciona qué medio de prueba, qué perito, y esto queda obviamente en audios. ¿Por qué es importante protestar? Porque da la oportunidad para que más adelante, si hay una sentencia de carácter condenatoria, el abogado tenga el derecho de interponer un recurso o recurrir, como decimos, en contra de esa, específicamente en contra, como puede ser de otras cosas, pero específicamente por esa prueba admitida que no se consideraba una prueba legal, ¿verdad? Y obviamente ya aquí ya conoce un tribunal de alzada, ya conoce una sala, y obviamente pues ahí se tiene mucho de ventaja en cuanto a que entonces aquí se violentan algunas reglas de un debate en cuanto a la oralidad, a que es personalísimo, ¿verdad? Y entonces puede ser de beneficio para la persona que representa al abogado defensor. Muy bien, esto es en cuanto al tema de esa protesta, en cuanto al tema de los peritajes. Continuando, en cuanto a esa recepción de prueba, en primer lugar, la lectura de dictámenes y declaración de los peritos. Inciso número 2, la declaración e interrogatorio a testigos. En este caso, ya en primer lugar son los peritos que trabajan para INACIF, para el Ministerio Público. Sin embargo, también hay testigos, ¿verdad? Personas que no tienen calidades, no tienen conocimientos de un arte, o calidades para ser peritos, pero sí son testigos y que les constan los hechos que fueron propuestos en la audiencia de ofrecimiento probable, y entonces ellos van a establecer qué les consta de tal hecho, del hecho que se ventila, y entonces también ahí se da ese interrogatorio y contrainterrogatorio. Obviamente ustedes sabidos de que el interrogatorio se da a través de la persona que lo propone y el contrainterrogatorio por la otra parte, ¿verdad? Y en este caso pueden entonces realizarse esa diversidad de preguntas para determinar los fines del proceso, que son la averiguación de la verdad. Entonces, esto es, como inciso 2, declaración e interrogatorio a testigos. Esto es de conformidad con lo que establece el artículo 378 del Código Procesal Penal. Número 3, lectura de documentos, informes y actas. Esto de conformidad con el artículo 380 del Código Procesal Penal. Acá es el momento para todos los medios de prueba escritos, propuestos y admitidos en la audiencia de ofrecimiento de prueba, desde la carencia de antecedente penal, cartas de recomendación, si existen cargas familiares, etcétera, etcétera, etcétera.
Y por la parte acusadora, la parte del Ministerio Público, pues entonces desde la tesis acusatoria a través de los medios que corresponden, algunos dictámenes, algunos peritajes, etcétera, etcétera, todo lo que es documental debe presentarse en este tercer momento de recepción de prueba de conformidad con el artículo 380 del Código Procesal Penal. Sin embargo, fíjense que también acá es muy común y se da un debate. ¿Qué pasa si un perito llega a la primera audiencia de debate y desde luego que al emitir su peritaje respectivo, pues entonces debe ponérsele a la vista dicho escrito que él faccionó en su momento? Entonces, el que propone al perito, ya sea el ente investigador o bien en la parte defensora, puede solicitar al tribunal de conformidad con ese artículo 380 que se altere el orden de recepción de pruebas y que se ponga a la vista del perito fulano de tal, el peritaje tal, o sea, el peritaje que él faccionó, ¿verdad? Es pura práctica y así se va ventilando un juicio oral y público. Entonces, acá, estos son los tres aspectos en cuanto a esa recepción de prueba. Muy bien, ahora, posteriormente a la recepción de medios de prueba, ya sea de parte testimonial, pericial, documental e inclusive prueba que sea material, pueden ser objetos, ¿verdad? Pueden ser también CDs, en la actualidad está funcionando mucho el tema de videos, de audios, etcétera. Todo ello recepcionado en este momento procesal. Posterior a ello, el tribunal, a través de su presidente, o bien si es solamente un juez, como les repito, debe continuar con el orden del debate. ¿Qué es lo que procede posteriormente? La prueba nueva o nuevas pruebas. Esto se encuentra regulado en el artículo 381 del Código Procesal Penal. Y al manifestar el tribunal a los sujetos procesales si tienen prueba nueva que ofrecer, ese es el momento oportuno. Pero ojo con esto, cuando hablamos de prueba nueva en un debate, son hechos acaecidos y que nacen de ese mismo debate. Tiene que ser algo que se platicó, que se valoró, que se ventiló de acuerdo a las declaraciones de los testigos, de los peritos, etcétera, y se considera que es importante. Un ejemplo de ello puede ser que la persona que fue detenida en X dirección, en un allanamiento, es la persona que le encontraron vestimenta exclusiva de la Policía Nacional Civil, como ejemplo. Y esta persona, obviamente, fue detenida. Pero resulta que a la persona que estaban buscando no era él, sino que estaban buscando al hijo. Y resulta que al no encontrar al hijo, por la vestimenta que encontraron en la casa, detienen al papá. Y resulta que entonces en un juicio oral público se determina a través de una prueba nueva que, bueno, ¿cómo demostrar ese vínculo? Pues obviamente, si no fue propuesto como ofrecimiento de prueba en una audiencia de ofrecimiento de prueba, valga la redundancia, en este caso, pues entonces como prueba nueva se puede proponer una partida de nacimiento, ¿verdad? Donde establece que efectivamente el señor fulano tal es el señor padre o progenitor de la persona que era la persona que supuestamente andaban buscando, la persona que estaba siendo sindicada o por la que se llevó a cabo un allanamiento. Esto es prueba nueva como un ejemplo y puede inclusive ayudar. Imagínense ustedes a una persona que detienen por cierta vestimenta exclusiva que no era que él considera que no era él, pero sí su hijo vivía ahí. Entonces, acuérdense que hay una exención de pena, de acuerdo al 476 del Código Penal, creo yo, en cuanto al tema de que no se constituye delito porque se busca a un hijo, más no así al papá. Pero bueno, son situaciones de otro momento. Esto es en cuanto al tema de nuevas pruebas de conformidad con el artículo 381 del Código Procesal Penal. Y posteriormente de la prueba nueva, se da la discusión final. Luego, obviamente, después de la discusión de la prueba nueva,
este es el último momento para que, ojo con esto, un sindicado o acusado pueda solicitar a través de su abogado declarar. Caso contrario, si ya le da la palabra a los sujetos procesales, tanto al ente investigador como al abogado defensor, para que emitan sus alegatos finales, entonces lo que se le va a dar posteriormente de los alegatos finales es la palabra a cada uno de los acusados o al acusado, para que solamente solicite brevemente qué es lo que espera o qué es lo que quiere, ¿verdad? Pero entonces ya no sería una declaración amplia, sino que solamente se le advierte o se le solicita qué es lo que él pide, si existe una sentencia en contra de él. Es lo único. En este caso, entonces, acá se da por finalizado el debate. Es importante que tomemos en cuenta que al iniciarse un debate, si se llegara a suspender el debate, ya sea por mucha prueba, mucha carga de prueba, o porque no comparecieron X o Y testigos o peritos, se puede suspender el debate y continuar posteriormente, pero no debe pasar más de 10 días. Ojo con esto. Esto lo establece la ley también en cuanto al tema de que no puede rebasar esos 10 días y que si se suspende la audiencia el día de hoy, bueno, estamos a 9, pues entonces se debe analizar 10 días después del día 9 para la continuación del debate. No puede ser más del tiempo estipulado. 10 días hábiles, eso sí, son 10 días hábiles, pero no puede ser más de los 10 días para la continuación de las audiencias de juicio oral y público o la continuación del debate. Espero, compañeros, que me hayan entendido. Traté de ser lo más explícito posible, siempre fundamentado en ley, de acuerdo al Código Procesal Penal, y si tienen algún tipo de duda, este es el momento, para eso estamos. Caso contrario, pues ustedes podríamos dar por terminada la clase del día de hoy. Sin embargo, como les repito, si tienen algún tipo de duda en cuanto a lo que es el juicio oral público, en cuanto a lo que es el debate, este es el momento, compañeros. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. A mí me quedó, solamente para ver si estoy bien, en el inciso que es la recepción de pruebas, usted indicó que es del artículo 375 al 380 del Código Procesal Penal, ¿cierto? Y esta parte se subdivide en 3 áreas, que sería el interrogatorio, luego sería perdón. No tenga pena. Interrogatorio. Contrainterrogatorio podría ser. Ajá. Ajá, el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Luego sería interrogación de los testigos y luego sería lectura de documentos e informes. Sí, recepción de documentos e informes. Se lo voy a tratar de recapitular. Sí, muy bien, gracias. En cuanto a recepción de prueba de conformidad con el artículo 75 al 380 del Código Procesal Penal, yo manifesté lo siguiente, que efectivamente está en primer lugar en el orden la lectura de dictámenes y declaraciones de los peritos como primer orden. Número 2, la declaración de testigos. Y cuando hablo de testigos, son los que no siendo peritos, pueden de manera oral manifestar qué les consta del hecho acaecido, ¿verdad? Pueden ser testigos propuestos por el MP o testigos propuestos por la parte defensora. Y ojo, tanto a los peritos como a los testigos se les puede interrogar. Obviamente, quien interroga es quien los propuso. Y quien ejerce el contrainterrogatorio es la parte que es contraria y que también tiene ese derecho de emitir, en base al derecho de defensa, ese contrainterrogatorio del perito o bien del testigo. Esto es en cuanto a esa recepción de esos dos primeros medios de prueba. Y el tercero es esa recepción de los documentos. Me refiero a esa lectura y recepción de documentos, de informes, de actas, ¿verdad? Todo ello contenido en el artículo 380 del Código Procesal Penal. Gracias, licenciado. A la orden. ¿Alguien más que tenga algún tipo de duda?
Lástima. Si fuera presencial esto sería mucho más ameno y más, yo creo que a través de ejemplos o a través de, fuera mucho mejor. No sé qué va a pasar ahorita en el próximo semestre, pero yo creo que estamos ya cerca de que sea de manera presencial, ya después de 3 años, ¿verdad? Bien, compañeros, es un gusto verlos, haber platicado con ustedes a través de esta clase y espero avanzar. Si no estoy mal, el 24 tenemos el examen, ¿verdad? 24 de este mes, ¿verdad? Sí, Lic. Muy bien, entonces, cualquier duda, estamos a la orden y siempre, en cuanto al tema de material de apoyo, siempre no se preocupen. Les va a llegar material también de apoyo para este examen final. Sin embargo, para este examen final, sí, la dinámica del examen varía un poquito. Por eso lo vamos a platicar para la próxima clase. Pase cada uno de ustedes. Muy buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde, Lic. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Mucho gusto. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Buena tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde.